Dios les bendiga a todos. Vamos a estar compartiendo un tema en esta oportunidad que encontramos en las Escrituras. Y lo vamos a nombrar como las facetas del bautismo. Vamos a explicar no en detalle lo que es el bautismo, sino lo que nos dice la Biblia acerca del bautismo y las facetas que hay. Vamos a buscar en primer lugar en Efesios capítulo 4, Efesios 4, entonces vamos a leer del verso 4 al 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, ¿sí? Verso 4 al 6. Entonces leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, porque nos asegura tu presencia, Señor. Revelación, gracias, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento de una manera especial para que saquemos el mayor provecho de esto que estamos compartiendo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermanos, y bueno, también a aquellos que están viendo el video, yo les aliento a que si tienen preguntas, lo mismo digo aquí a los hermanos presentes, de que hagan la pregunta, y usted lo puede hacer en el video dejándolo en los comentarios. Luego yo voy a responder con el favor de Dios esas preguntas. Escrituras, acá nos dice un bautismo. En las Escrituras encontramos diversos tipos de bautismo. Y vamos a estar mirando, analizando ese punto, porque si bien el bautismo, como lo conocemos, el bautismo en agua, es uno de los diversos tipos de bautismo que estoy mencionando. ¿Cuáles son entonces esos diversos tipos de bautismo? Un bautismo de arrepentimiento. Marcos capítulo 1, el verso 4. Lo vamos a leer. Marcos capítulo 1, el verso 4, para entonces poder estar más enfocados en lo que estamos compartiendo. Dice el verso 4 del Evangelio de Marcos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí encontramos el bautismo de arrepentimiento. Esto es interesante, que Juan está hablando no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. De ahí el nombre, ¿verdad? Bautista, el Bautista, porque él bautizaba. Esto significa que Juan, que era precisamente primo del Señor Jesucristo, él sumergía en agua y lo hacía en el río Jordán. De hecho, más adelante en este mismo evangelio, en el capítulo 1, el verso 9, nos habla acerca del bautismo del Señor Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero hay una interesante pregunta que yo, cuando estaba estudiando este tema, me hice: ¿en el nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? ¿Sí? Interesante. ¿Por qué? Porque es importante saber de que cuando alguien hace algo, lo hace en el nombre de alguien, cuando se trata especialmente de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales. Si bien Juan el Bautista sumergía en el agua, que es un líquido, elemento líquido, pero tenía una connotación espiritual, era un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿en el nombre de quién hacía Juan el Bautista esto? Bueno, la Biblia no lo dice en el nombre de quién. Yo estoy preparando un videíto para luego estar analizando ese punto exclusivamente, en el nombre de quién bautizaba Juan el Bautista, porque no bautizó a Jesús solamente, sino que bautizó a muchas otras personas, aquellos que venían confesando sus pecados, que venían declarando su arrepentimiento y venían a ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Recordemos que Juan el Bautista, el área de su ministerio no era el templo de Jerusalén, sino que él estaba en el desierto, vivía en el desierto, se vestía de una manera muy peculiar, muy particular, ¿verdad?
Y la Biblia nos describe algunas de las características de Juan el Bautista. No estamos estudiando ahora a Juan el Bautista, sino que nos enfocamos en el nombre de quién entonces bautizaba Juan el Bautista aquellos que venían confesando pecados, que venían confesando arrepentimiento de esos pecados. ¿En el nombre de quién? Bueno, en el nombre de alguien, obviamente. Juan el Bautista bautizaba, esta es una opinión personal, no lo puedo decir exclusivamente que hay un texto bíblico que así lo declara, pero sí podemos suponer, y ahí estoy preparando un video para eso, de que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre. Del Padre. Porque fue el Padre el que lo envió a bautizar. Cuando usted envía a alguien a hacer algo en su nombre, esa persona va a actuar bajo su autoridad, bajo su comisión. Eso significa hacer algo en el nombre de alguien. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando un embajador de un determinado país, por ejemplo, vamos a decir el embajador del país de México, de la República Mexicana, viene aquí a los Estados Unidos a hablar en el nombre de su país, él tiene una encomienda de su país, del gobierno de su país, y va a hablar en representación de ese gobierno. Va a hablar en el nombre del gobierno mexicano, va a hablar ante las autoridades de esta nación, de este país, y esas palabras que él hable tienen que estar convalidadas, tienen que estar apoyadas, afirmadas por aquel que le envió, que es el gobierno mexicano. Eso significa hacer algo en el nombre de, que lo está haciendo bajo la autoridad, bajo la comisión, bajo la orden, el mandato, ¿sí?, del gobierno mexicano, en el caso del embajador mexicano. En el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, siendo el Padre que lo manda a bautizar, entonces él obviamente tenía que hacerlo en el nombre del Padre. Y ahí encontramos nosotros, precisamente en los evangelios, esto que es nuevo, ¿verdad?, para aquella época, que alguien hacía algo en el nombre del Padre. Y como también nos manda el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, el verso 19, que cuando nosotros vayamos y hagamos discípulos, como Él nos manda hacer, bauticémoslos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí nos está mandando a hacer en el nombre de alguien el Señor Jesús. También, bajo la misma base del análisis que estamos haciendo, de lo que hacía Juan el Bautista, ¿en el nombre de quién bautizó al Señor Jesús Juan el Bautista? Obviamente que lo bautizó en el nombre del Padre, porque fue el Señor Jesús, sin necesidad de ser bautizado en este bautismo de arrepentimiento, porque era lo que él practicaba Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, que aquel que se allegaba a él confesando sus pecados era sumergido en agua como señal de que estaba arrepentido de sus pecados, y sus pecados quedaban sepultados de la vista de Dios por ese arrepentimiento. Recordemos que la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Entonces, Juan el Bautista practicaba en el nombre del Padre este bautismo para sumergir a aquellos penitentes que venían arrepentidos, ¿verdad?, y los sumergía. El Señor Jesús no tenía que arrepentirse de ningún pecado, pero igual Él le pidió a Juan el Bautista que lo hiciera, que lo bautizara, ¿sí? Entonces, ahí vemos que Juan el Bautista tuvo que aplicar esa misma declaración, esa misma afirmación sobre la persona de Jesús, aunque la Biblia no lo describe, ¿sí?, en el nombre del Padre. Y a partir de ahí, nosotros encontramos en el nombre del Padre, encontramos que el Padre, el eterno Yahweh de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, ahora el Señor Jesús ya no lo llama como Yahvé o Yahweh, como se decía en el antiguo pacto, sino que en los evangelios, durante su vida, el Señor Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, trayendo la revelación
de que Él, que estaba en los cielos, era su Padre y Él era el enviado del Padre. ¿Sí? ¿Para qué? Para venir con una misión. Había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y los venía a declarar ser parte del reino de Dios a través del bautismo, en el nombre del Padre, de arrepentimiento, en el nombre del Hijo, de salvación y en el nombre del Espíritu Santo, que es aquel en el cual también somos sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra bautismo significa sumergir. Sumergir en arrepentimiento en el nombre del Padre, sumergir en agua en el nombre del Hijo y sumergir en el Espíritu Santo cuando es declarada esta fórmula que dejó establecida el Señor Jesús, Mateo 28:19, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que hay una base bíblica para creer de que Mateo 28:19 tiene fundamento y no como los enemigos, ¿verdad?, de ese texto que quisieran verlo pulverizado. ¿Por qué? Porque ellos no creen que se deba de utilizar esa fórmula bautismal. Sin embargo, ese texto no está caprichosamente puesto en Mateo 28:19, no es una adición, sino que es algo inspirado por el Espíritu Santo para que quede registrada la necesidad de que alguien actuara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y mostrándolos la necesidad de lo que es el bautismo o la doctrina de bautismos. Bautismo de arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos si el tiempo lo permite. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto, ¿verdad? Porque entonces queda deshecha aquella falacia que proponen los enemigos del bautismo triunitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una base que el Señor Jesús vino a traer y a mostrarnos la persona de su Padre. Fue Jesús el que dijo, Padre nuestro. Fue Jesús el que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fue el Padre celestial el que en el mismo bautismo del Señor Jesús, entonces se explayó, habló desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en forma corporal, como paloma, posándose sobre el Señor. La manifestación clara de las tres personas de esta maravillosa triunidad. No es caprichoso esto. El que quiere anular Mateo 18:19, como algunos me han comentado, ¿verdad?, porque no creen que ese texto sea en los originales, estuviera en los originales y que fue añadido por los traductores de los escritos originales, entonces están totalmente confundidos y equivocados en el sentido de que el Padre no fueron los traductores que inventaron quién era el Padre, sino el mismo Señor Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre hablando en las aguas del bautismo del Señor Jesús. ¿Será que los traductores tuvieron que agregar todos estos pasajes de eventos y versículos bíblicos para que entonces quedara instalada la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19? No. Vemos que la Biblia es una unidad, es un todo. Y como tal tenemos que asumirlo, estudiarlo y armar el rompecabezas bíblico para poder llegar a un entendimiento claro y preciso de lo que las Escrituras nos declaran. O sea, cuando bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es algo caprichosamente que estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque obedecemos al Señor Jesús, que fue el que declaró esta fórmula bautismal. Lo que está hablando es de la fórmula bautismal. En el nombre de alguien estaba haciendo esas cosas. ¿En el nombre de quién? Voy a dejar otra preguntita para aquellos, ¿verdad?, que estén viendo este video, ¿verdad?, y sean unicitarios, ¿verdad?, que creen que solo Jesús es Dios y que Jesús es el Padre.
un craso error, una grave equivocación, más una herejía, decir y proponer eso, enseñar eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se encargó también en muchos ejemplos en los evangelios, mostrándonos la diferencia entre la persona del Padre y la de Él, el Hijo. Así como el Padre es eterno, el Hijo también es eterno. Juan capítulo 1 nos habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Obviamente, cuando se refiere al Verbo, se está refiriendo al Señor Jesús. Los enemigos de la verdad dicen que ese Verbo era una palabra nada más. Una palabra que luego se hizo carne, que era la palabra de Dios. ¡Qué ridiculez! Una palabra que podía crear todas las cosas. Y al ser humano, cuando se declaró en Génesis diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural, hagamos. No era uno que declaraba esto. Uno hablaba y diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendamos y confundamos la lengua de aquellos que se han propuesto edificar la torre de Babel. Descendamos, plural. Hagamos, plural. El único que tiene la capacidad de hacer, de crear, es Dios. Por eso tenemos un Dios único, maravilloso, un único y sabio Dios en 3 personas. Esto es muy importante comprenderlo para no caer en una herejía y en una pérdida de la salvación. Porque el que no cree en el Hijo no puede ser salvo. Si negamos la persona del Hijo, no podemos ser salvos. Porque al negar la persona del Hijo, estamos negando su misión. Porque fue enviado el Hijo por el Padre para salvarnos. Pero volvamos al bautismo en sí. Repetimos, baptizo, la palabra griega que significa sumergir. ¿Sí? Y estamos hablando también del bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que todos debemos de estar viviendo, sintiendo, cuando nos allegamos a Dios, nos acercamos a Dios. Porque cuando alguien se acerca a Dios, comienza a ver, por obra y gracia del Espíritu Santo, cuál es su condición. Cuando nos acercamos a Dios, que es un Dios puro, santo, verdadero, comenzamos a ver entonces también quiénes somos nosotros. Todo lo contrario, impuros, débiles, fracasados, arruinados, perdidos, pecadores. Así, el hombre se ve en la presencia de Dios. El hombre que comienza en una experiencia, en una relación con Dios, lo primero que percibe es que necesita arrepentirse de todas aquellas cosas que lo han alejado de Dios. Y que comienza a sentir la necesidad, el deseo de estar cerca de ese Dios amoroso, todopoderoso, justo, santo y verdadero. Pero para poder llegar a ese nivel, a esa posición, se necesita arrepentirse de los pecados. Sin arrepentimiento de pecados no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Por eso este bautismo en el arrepentimiento es muy necesario. Amén. ¿Preguntas? Seguimos entonces. Comprendemos que somos pecadores y necesitamos de Dios. Que alguien busque Juan 16, verso 8. Yo también lo voy a buscar. Si alguien me gana, por favor, léalo primero. Juan 16, verso 18. Verso 8, perdón. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo venga quién? Si nosotros leemos el contexto de este texto que le hemos leído, dice:
el verso anterior, el 7, dice, pero yo os digo, está hablando el Señor Jesús, yo os digo la verdad. Jesús siempre declaró la verdad. Siempre declaró la verdad. Porque Él era, y es, y será la verdad. Entonces Él dijo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Hablando de su persona, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador. Y cuando habla el Señor Jesús del Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Esta palabra, Consolador, en el griego, es Paracleto, que significa consolador, guía, instructor, ayudador. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el que ahora está con nosotros, el enviado del Señor Jesús. Jesús era el enviado de su Padre. El Espíritu Santo es el enviado del Señor Jesús. Amén. Entonces, sigue diciendo el texto que leímos inicialmente, y cuando Él venga, cosa que ya sucedió porque está con nosotros, dice, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. ¿Por qué es necesario convencer de pecado, de justicia y de juicio? Para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Porque quien no está convencido de pecado no puede arrepentirse de lo que no está convencido, que es un pecador. El ser humano necesita arrepentirse, atravesar ese bautismo de arrepentimiento. Como todos aquellos que bautizaba Juan el Bautista en el nombre del Padre. Arrepentimiento. En el nombre del Hijo, bautismo en agua. Y ahora vamos a explicar un poco el significado del bautismo en agua. ¿Por qué lo relacionamos con el Hijo? Y en el nombre del Espíritu Santo, en el cual hay alguien que bautiza en el Espíritu Santo. Y no solo bautiza en Espíritu Santo, sino que bautiza también en fuego. Es otro bautismo que encontramos en las Escrituras. Y si nos da el tiempo, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que significa el bautismo en fuego, que a veces se confunde la gente e interpreta de una manera equivocada lo que es el bautismo en fuego. Pero vamos a estar mirando y seguir en esto que estamos hablando. Entonces dijimos que la primera faceta del bautismo es el bautismo en el arrepentimiento. Debemos de ser sumergidos en ese bautismo en arrepentimiento. Así como algo es sumergido en algo, en un líquido, nosotros tenemos que haber atravesado, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese bautismo. Amén. Es el Padre el que ordena estas cosas. Es parte de las operaciones del Padre. Si usted lee 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones del Espíritu Santo, de los 9 dones, antes de los 9 dones, cuando pasa a describir el apóstol Pablo los 9 dones, nos menciona de las operaciones del Padre, de los ministerios del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Los dones los otorga el Espíritu Santo. Los ministerios los otorga el Señor Jesús. Pero de las operaciones se encarga el Padre. Y el arrepentimiento es una operación del Padre. Ahí vemos la economía divina en acción. Por eso la necesidad de una triunidad. Amén. Juan 8:16 dice Jesús, porque no soy yo solo, sino que soy yo y mi Padre. No soy solo, señor unicitario que estás viendo este video. Jesús dijo que Él no era solo. ¿De dónde saca usted de que Jesús es solo? De que Jesús es el Padre encarnado. Es una herejía. Arrepiéntase, por favor, en este bautismo de arrepentimiento. Si no, no alcanzará la salvación. La herejía tiene el poder de mandar al infierno como cualquier otro pecado. Creer en una herejía es hacerse acreedor de la llama del infierno. Hoy es día de salvación para usted.
aunque sepa de memoria mucha Biblia. Pero el saberlo de memoria no salva a nadie. Lo que salva es la obediencia, que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, entonces, es importante entender que es un proceso donde hay bautismo de arrepentimiento, y lo voy a volver a repetir, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Vamos a ir entonces a la segunda fase de esto, que es la doctrina de bautismos, en plural, porque aquí estamos mencionando 4 diferentes tipos de bautismo. O sea, cada tipo de bautismo le corresponde algo, a alguien. Es el área dentro de la economía divina, y cuando digo economía divina, significa dentro de la administración de nuestro sabio y todopoderoso Dios para con nosotros, los hombres perdidos, pero ahora regenerados, transformados, nuevas criaturas en Cristo Jesús, por obra y gracia de nuestro Dios todopoderoso. Por eso, qué importante es detenernos y analizar estas cosas para no caer en confusión y en herejía. Bautismo en agua, Mateo 28, 19, ya lo citamos, es aquel verso que dice que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos en todas las naciones y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Era el bautismo en agua. Juan el Bautista, en el nombre del Padre, sumergía a la gente en un bautismo de arrepentimiento o un simbolismo del arrepentimiento. Pero ahora Jesús ordena que al bautismo en el Padre que practicó Juan el Bautista y que él mismo fue bautizado, el Señor Jesús, ¿sí?, sin necesidad, porque él no tenía que arrepentirse de ningún pecado, pero él quería enfatizar la operación que él mismo había llegado a hacer, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y eso significa el bautismo en agua. Porque nos identificamos cuando somos bautizados en agua con nuestro Señor Jesucristo. Nos identificamos con su muerte, con su sepultura y su resurrección. Estas 3 etapas que atravesó el Señor Jesús luego de expirar en la cruz. Muerte en la cruz, sepultura y resurrección al tercer día. Eso significa el bautismo en agua. Cuando alguien es bautizado en el agua, es puesto obviamente en agua y sepultado, así como el Señor Jesús fue sepultado. Porque el que se arrepienta de sus pecados quiere bautizarse en este bautismo en agua. Desea hacerlo para identificarse con su Salvador. Se arrepintió de sus pecados previamente, confesó a Jesús como su Señor y ahora se quiere identificar con su Salvador. ¿Identificar con qué? Con su muerte y su resurrección. Cuando alguien es sumergido en el agua, no cuando alguien recibe un chorrito de agua en la cabeza o unas gotas de agua por aspersión, no, cuando alguien es introducido totalmente en el agua, es sepultado en agua, como el Señor Jesús fue sepultado porque estaba muerto. Señor unicitario, no murió el Padre en la cruz, no crea esa barbaridad. No, el que murió fue el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. No murió Dios el Padre en la cruz, el Hijo de Dios murió en la cruz, el que había sido enviado por el Padre para eso. Pero entonces nos identificamos con Jesús porque nos arrepentimos previamente de nuestros pecados y reconocimos la necesidad de salvación, de una vida nueva. Somos sepultados juntamente con Cristo, así como Jesús fue sepultado en la tierra. Nosotros somos sepultados en el líquido elemento para identificarnos de esa manera
con la obra que el Señor Jesús hizo a nuestro favor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús estaba en la cruz, estábamos todos nosotros en la cruz. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Eso es a través de la fe. Es el creer de que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba nuestra naturaleza caída en Él. Todos nuestros pecados, en un momento determinado, recordemos que se hicieron tinieblas a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde de aquel día, se hicieron tinieblas y ahí todos nuestros pecados fueron puestos en la persona de Jesús. ¿Por qué fueron puestos? Porque Él no tenía ninguno. Él no tenía por qué estar ahí. El Padre lo abandonó. ¿Cómo Jesús se podría abandonar a sí mismo, verdad, señor universitario? ¿Cómo Jesús pronunció aquellas palabras? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo el Señor Jesús podía abandonarse a sí mismo si Él era el Padre crucificado? ¿Se da cuenta? Qué herejía, qué error, qué barbaridad, qué inconsistencia, qué terrible que es no conocer la Escritura y creerle a cualquier cosa. Cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Estaba justificado el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque ahí el Padre ya no tenía ningún tipo de relación con nuestros pecados. Y fueron nuestros pecados los que habían sido puestos sobre el Señor Jesús. Nuestro pecado fue imputado en Jesús. Y a su vez, la justicia divina, la salvación divina fue imputada sobre nosotros. ¿Podemos verlo? Jesús no fue a la cruz por valentón que era nomás. Él vino con esa misión. No vino por hacer un acto quijotesco o para demostrar al mundo el amor. No. Claro que fue la muestra más grande de amor del Padre. Él vino y hizo eso por amor, pero por sobre todas las cosas para salvarnos. Si no, no había salvación. Era Jesús el que tenía que morir. Y sobre él, el Padre, o la ley de Dios, imputó todos nuestros pecados. La ley, dice la Escritura, que es justa, santa y buena, dice el apóstol Pablo. Pero la ley se tiene que cumplir. Y la ley misma decía, el alma que pecare, esa morirá. Y Jesús, sin haber pecado, voluntariamente aceptó por su condición que no era de pecador y por eso podía aceptar los pecados de todos nosotros, lo aceptó voluntariamente y todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Toda nuestra naturaleza humana caída fue adquirida por él en ese momento. En el bautismo de Juan el Bautista se abrió una puerta al ministerio de Jesús. Porque era necesario que Jesús se bautizara entonces. Por eso, para que a través del bautismo de Jesús, Él podía comenzar ese ministerio de prédica del reino de Dios y cómo entrar en él. Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces. Vino un hombre llamado Nicodemo a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto te digo hoy, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar, no puedes disfrutar de ese reino. Necesitas nacer de nuevo, necesitas tener una naturaleza distinta, una naturaleza nueva en ti. Por eso en la persona de Jesús había dos naturalezas. Naturaleza divina, el Hijo de Dios, el eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eterno, pero la naturaleza humana, 100% divino, 100% humano.
Ese es el Señor Jesús. Dos naturalezas en Él. Y en nosotros lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora cada creyente en esta vida tiene esas dos naturalezas. Una divina, una nueva criatura. Pero todavía tenemos el viejo hombre que día a día hay que llevarlo a la cruz. Amén. No dejarlo vivo. Matarlo. Amén. Así Dios soluciona el problema del pecado. Al pecado no lo cambia, no lo regenera, no lo hace más bonito. Lo mata. ¿Para qué? Para que se dé lugar a una nueva naturaleza. Pero mientras todavía vivimos aquí, esa antigua naturaleza todavía tiene su cuota de vigencia, con la cual estamos en esa batalla. Algunos con mayores victorias que otros, pero ahí está nuestra parte, lo que tenemos que hacer nosotros, porque Dios ya hizo todo para que seamos salvos. Ahora nos toca a nosotros hacer prevalecer, alimentándolo, esa nueva naturaleza, alimentándonos del mismo Señor, para que prevalezca y seamos victoriosos en la vida espiritual. Pero ese no es el tema. Estamos hablando del bautismo en agua. Identificación con la obra del Señor Jesús a nuestro favor. Amén. Eso significa el bautismo del agua. Por eso tiene que hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2 verso 38: id y cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, pastor, que hay que bautizar. Yo lo escucho y les tengo que decir vez tras vez: usted interpreta mal lo que significa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa actuar bajo la autoridad, bajo la obediencia, el mandato del Señor Jesucristo. Hacemos algo en su nombre. Yo estoy ahora acá hablando esto en el nombre de Jesús. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Lo hago enviado por Él, encomendado esto que estoy compartiendo en el nombre de Jesús. Pero a la hora de bautizar, tengo que aplicar lo que me enseña la palabra, como me enseñó Jesús. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, estoy negando la fe si niego la palabra. No, pero eso fue añadido, y repito una vez más, no pudo ser añadido distintos eventos, como la transfiguración, donde se transfigura delante de sus discípulos el Señor Jesús, Elías y Moisés. Y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Como en el bautismo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nuevamente el Padre en acción, audiblemente. Los discípulos lo escucharon. Por eso quedó registrado en los evangelios. Eso también es añadido. Amén. Son tres los que dan testimonio en el cielo. El apóstol Juan dice, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué decimos que están en el cielo? ¿Y por qué decía Juan que están en el cielo? Porque el Padre está en el trono, el Hijo a su diestra, como lo vio Esteban cuando era martirizado. Se le abrió los cielos y vio al Padre sentado en el trono y al Señor Jesús, su Hijo, asentado a su diestra. Y por eso lo apedrearon. Lo apedrearon por declarar o mostrar una verdad. ¿Sí? Ahora, qué importante entonces de que nosotros seamos consecuentes con lo que enseña la Biblia del Génesis al Apocalipsis y nunca tratemos de
utilizar aisladamente un solo verso para tratar de justificar una herejía, una doctrina herética. Amén. Hay distintos tipos de bautismo. Bautismo de arrepentimiento en agua, y también dijimos el bautismo en el Espíritu Santo. Si nos da el tiempo, vamos a estar hablando un poquito, pero yo creo que lo vamos a estar dejando mejor para la próxima y lo vamos a hacer este video en 2 partes. Bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizó en el nombre del Padre. Jesús enseñó a que sea el bautismo en el nombre del Padre, plus el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora entra en acción, porque luego de la ascensión del Señor Jesús, lo que Él prometió lo cumplió. Cuando yo me vaya, os enviaré a otro Consolador, a otros señores unicitarios. Aquí hay un pronombre, otro, no era el mismo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús diciendo, enviaré a otro Consolador. ¿Estaba mintiendo Jesús? Si no hubiese dicho, yo me voy pero vuelvo pronto, si hubiese sido el mismo. Pero no soy yo solo, sino yo y mi Padre. Y no soy yo solo, sino yo el Consolador. Y cuando yo me vaya, yo los voy a enviar a el Consolador para que esté con ustedes siempre. Seamos consecuentes con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, ya vamos a hablar de ello y lo que significa, de la llenura, de la guianza del Espíritu Santo, de los dones. Hay muchas cosas, por eso vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejarlo por aquí, pero con una convicción de saber de que tenemos que empeñarnos en estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Porque el que estudia la Biblia, nadie, pero nadie lo va a engañar. Pero claro, cuando la estudia con un corazón sincero, humilde, abierto para recibir la verdad y no para tratar de torcer esa palabra. Porque el practicante de la herejía, de cualquier tipo de herejía, lo único que utiliza la Biblia es para ver cómo puede justificar su herejía, cómo defender su error. ¿Y qué lo impulsa, pastor, a ese tipo de personas? ¿Qué lo va a impulsar? El orgullo. El orgullo religioso. No quiere asumir cuando se le muestra la verdad de que ha estado equivocado. No está arrepentido, no puede arrepentirse, porque no hay en él nada de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque es el orgullo el que lleva a las personas al infierno. Satanás ya ha sido designado por Dios para el infierno. Hay un lago de fuego ardiente. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de ese lago de fuego, donde va a ser lanzado Satanás, el falso profeta, la muerte y el Hades, todo como una bolsa para aquel lado, para arder. Ellos junto a todos sus seguidores, a todos los que le dieron la espalda a la verdad, a todos los que se quisieron cobijar en sus falsas interpretaciones bíblicas, a los que lamentablemente confiaron en lo que otros hombres tan perdidos como ellos les enseñaron. Leer la Biblia hace la diferencia, estudiarla bajo la luz del Espíritu Santo. Y cuando usted hace así, el Espíritu mismo de Dios no lo va a dejar confundir. Y le va a dar las herramientas, las estrategias y la palabra justa para enfrentarse al enemigo, para enfrentarse al error, para enfrentarse a los herejes. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús somos más que victoriosos, porque no nos está ayudando nuestro intelecto ni nuestra capacidad humana. Está del lado la verdad a favor nuestro.
Así que es importante, amiga, hermana, hermano querido, que estudie la palabra. Nadie lo va a engañar. Nadie lo va a descaminar. Porque estas personas, cuando empiezan a descubrir sus inconsistencias en sus creencias, lo que sucede comúnmente es que ellos se apartan de las Escrituras, se apartan de la vida cristiana, porque se apartan decepcionados que lo que por años practicaron no era tal así. Y la decepción gana sus corazones. Si hay alguno de esos que me está escuchando, yo quiero decir que nunca es tarde para arrepentirse. Que hoy es el día de salvación. Hoy puedes salir del camino torcido, desviado, que te está llevando al infierno y entrar en el camino de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino a la salvación. Hoy es día de arrepentimiento de los pecados y también del pecado de herejía, del pecado de desoír la voz de Dios, no la mía, sino de lo que dice aquí, que claramente está expuesto. Y si no se puede entender es por una cuestión de terquedad. De terquedad. Porque no va a haber ninguna excusa en la presencia de Dios para aquel que escuchó la verdad y tercamente la desoyó. Se apartó, le dio la espalda. Así como aquel que niega al Hijo está negando al Padre y es condenado. Ya ha sido condenado, dijo Jesús. Ya ha sido condenado. Así también aquel que tercamente se opone a la verdad, aunque vivas de la forma en que vivas. Quizás eres muy buena persona, pero eso no te salva. No nos salva ser buenas personas. Quizás tenga la mejor de las intenciones, pero eso no nos salva. Hay una sola cosa que nos salva, es el Señor Jesucristo. Nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él. Puedes vivir de la mejor manera. Puedes practicar altruismo, generosidad. Hasta puedes ser una persona aparentemente santa. Pero sin verdad no hay verdadera santidad. La verdadera santidad es la verdad. Hoy es día de reflexión. Es momento de pensar, analizar, despojarnos de conceptos erróneos. Despojarnos de aquellas cosas que por años nos han enseñado mal o le han enseñado mal. Y decir: esta es la palabra. Esto dice así. Jesús enseñó esto y lo creo. No lo que le parece a fulano, mengano, ni lo que me parece a mí mismo, sino lo que declara la palabra. Vamos a orar. Vamos a orar para que la luz resplandezca, para que la verdad se exalte, para que los hombres la abracen, para que los hombres la amen y para que los hombres con determinación la sigan, con sacrificio, con honor, con devoción, sigan la verdad. Cueste lo que cueste. Aún el defender o estar del lado de la verdad puede llevarse en nuestras vidas. No sería nada nuevo. Muchos han ofrendado sus vidas por la verdad. Han ofrendado sus vidas por Cristo. Vamos a orar. Le invito a los hermanos a ponernos de pie un instante y vamos a darle gracias al Señor. Amiga, amigo, que estás viendo, vas a ver este video. Cuando escuches estas cosas, reflexiona. Todo lo que acá se dijo, anota las citas, léelas, pídele dirección al Espíritu Santo para que la verdad se haga luz
en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Vamos a orar para que así sea. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has establecido tu palabra. Tu palabra es nuestro baluarte, Señor, es nuestro faro, es nuestra guía, Señor. Tu palabra nos muestra la senda, tu palabra nos muestra que tú eres el camino, Señor. Cada palabra que salió de tus labios, Señor, no fueron palabras fingidas, no fueran palabras inciertas, no fueran palabras inseguras, sino palabras determinantes. Que creemos, Señor, las asumimos, Señor, y estamos dispuestos aún a ofrendar nuestras vidas por ellas. Tu palabra es cierta y verdadera en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias por ponernos en este camino, Señor. Gracias por mostrarnos el camino del arrepentimiento, porque hemos pasado por ese bautismo en arrepentimiento. Gracias, Señor, por el bautismo en agua, porque hemos creído que al hacerlo, Señor, al practicarlo, nos identificábamos con lo que tú hiciste a nuestro favor. Tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Te damos gracias, Padre eterno. Te adoramos, aleluya, te bendecimos. Y también, Señor, te damos gracias por todo lo que has dejado en tu palabra preciosa, Señor, para nuestra edificación. Bendice a los amigos que vean esto, Señor. Ayúdales, guíales, Señor. Ilumina sus vidas, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Obra, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sobre ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora toca, Espíritu de Dios, cada hogar, cada familia, Señor. Trae luz, Señor, que sean rotas las cadenas del diablo. La incredulidad, la duda, la idolatría se deshace ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación. Salva las almas, Señor. Sopla, Espíritu Santo, en esta ciudad, en la hogar, en la vida de aquellos que están viendo allí, Señor. Úsalos como canales de bendición, Señor. Testimonios vivos de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, eterno. Aleluya. Alabado es tu nombre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.